Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Estoy en comunicación con el doctor Javier Martín. Él es doctor en Derecho Constitucional y hay obviamente repercusiones con la salida de un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Tal vez subyacente, lo más importante, es que este trancazo, no estamos defendiendo una paloma, pero este trancazo a Medina Mora pudiera representar el principio, el primer paso del presidente de la República por tener el control del Poder Judicial. ¿Es demasiado avesado lo que estoy diciendo? Pues sí, pero también son así las pretensiones de esta presidencia imperial, ¿no? Y doctor Javier Martín, gracias por tomar esta comunicación. Buenos días. No, al contrario, Pedro, muchas gracias a ti. Un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio. Oye, a ver, cuéntame, Javier. Yo pienso, y tú que estás metido ahí en las entretelas del Poder Judicial, yo creo que el tema de Medina Mora ya se venía manejando como una posibilidad desde semanas atrás, ¿no? Sí, había habido mucha especulación sobre una posible renuncia, derivada principalmente, bueno, ya todos lo sabemos y lo hemos visto, ¿no? En diversos medios se hicieron publicaciones en las cuales se señalaba que el ministro Medina Mora había realizado una serie de transferencias sospechosas, incluso se habló de cantidades cercanas a los 100 millones de pesos, lo cual sería atípico para una persona que ha tenido pues, una muy destacada carrera política, pero siempre en cargos públicos. No, a raíz de estas acusaciones, el ministro Medina Mora, en una serie de cartas, negó las acusaciones, ¿no? Incluso en la última, digamos, en un tono, digamos, de mucha firmeza, lo que dice el ministro es que él continuaría desempeñando el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, hace una defensa de la independencia judicial, y como bien dices, después en el transcurso se empieza a manejar, hay una serie de rumores. Javier, ¿sabes qué? Perdóname, vamos a tener que cortar la comunicación y hablarte otra vez porque está muy mala se va la comunicación. Dame un segundo y estoy en comunicación contigo otra vez. Dame nada más para volver a marcar. Hay que recordar, Pedro, que Medina Mora llega por la muerte de Sergio Valls. Es un ministro de la Corte que fallece, sí, y tiene que sustituir. Y fue en el momento de la negociación para que Medina Mora fuera ministro de la Corte, se dio quizá la unión más importante de organizaciones sociales, políticas, para luchar en contra del nombramiento de Medina Mora. Que era un nombramiento encabezado por el presidente Peña Nieto, neceando a conveniencia de lo que para él sería la conformación de una alineación de ministros que fuera acorde con el propio presidente Peña. Hay por ahí un antecedente importantísimo, que es Florence Cassés. Claro. La salida de Florence marcó, creo, el principio del dominio del presidente Peña Nieto sobre la Suprema Corte, cuando Calderón había dicho, de ninguna manera extraditaremos a Florence Cassés hacia Francia, y el presidente Peña lo primero que hizo fue hacerlo. Es decir, obrar en consecuencia, claro, por presiones que tuvo, que aquí ya he contado en el programa, que tuvo el propio Peña Nieto con el presidente de Francia, que le dijo, óyeme, aquí te tengo en la mano, o me la mandas o me la mandas. Bueno, estoy otra vez en comunicación y gracias otra vez por tomar esta llamada. Javier Martín, me contabas, ahora sí creo que ya nos oímos muy bien. Sí. Bueno, entonces, me decías, perdón, sí, va. Un poco, creo que, una cosa que yo creo que había que enfatizar mucho, Pedro, es que la carta que presenta el ministro Medina Mora, una carta muy rara, no trae fecha, y más importante aún, no señala cuál es la causa de la renuncia, ¿no? Y esto desde un punto de vista constitucional es problemático, porque la Constitución lo que permite es que haya renuncias por parte de ministras solo por causas graves, y que estas causas graves tienen que ser valoradas primero por el presidente de la República y después por el Senado. Aquí lo que vimos es que Medina Mora renuncia, no da ningún tipo de razón,
El mismo día que se da a conocer la carta, la secretaria de Gobernación sale a decir que ya el presidente aceptó la renuncia. El presidente tampoco hace públicas ningún tipo de razón de por qué si se acepta o no se acepta la renuncia, y ahora, al parecer, en el Senado también lo que vamos a ver es un proceso, pues muy fast track, muy a las prisas, sin un razonamiento. Esto, ¿por qué es problemático? Porque abona a ese contexto de incertidumbre y de especulación que habíamos escuchado, ¿no?, durante los últimos días, ¿no? Obviamente estamos frente a un personaje político muy polémico. No olvidemos que cuando Medina Mora llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ampliamente cuestionado, por lo menos, ¿no?, por su falta de experiencia en la materia, también porque no cumplía el requisito de residencia, y más importante aún, por los vínculos políticos que era evidente tenía tanto con las administraciones, ¿no?, del PAN como del PRI, ¿no? Entonces sí estamos en un contexto donde lo que nos estamos jugando no solo es la sustitución o la renuncia de uno de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que estamos jugando la imagen, la apariencia de independencia y la imparcialidad del máximo tribunal del país. O sea, nos estamos jugando esa imparcialidad bajo el sesgo del dominio presidencial. Y yo te diría, y además tenemos, ¿no?, una cosa que además de este contexto político, donde claramente el presidente tiene unas mayorías muy cómodas, tanto en diputados y particularmente en el Senado, para la designación del ministro Medina Mora, tenemos reglas constitucionales que hacen que en el proceso de designación el presidente de la República lleve todas las de ganar. De entrada es el mismo presidente el que escoge a los integrantes de la terna, ¿no?, para sustituir las vacantes, en este caso de Medina Mora, y lo que hace la Constitución, ¿no?, y esto es obviamente pues una reforma que viene todavía de nuestro pasado autoritario, hace que el Senado solo tenga 30 días para analizar las propuestas. Y si el Senado no dice nada en 30 días, entonces el presidente designa directamente. E incluso si el Senado hace un análisis de esas propuestas y dice no nos gusta el perfil, son muy partidistas o no tienen las competencias técnicas, ¿no?, el presidente manda una segunda terna. Si esta segunda terna es rechazada, de nueva cuenta el presidente de la República hace una designación, ¿no? Por eso va a ser muy importante, Pedro, analizar en los siguientes días, ¿no?, tanto el proceso de toma de decisión del presidente, ¿no? Hay que cuestionarle qué perfiles quiere incluir, cuáles son sus calidades técnicas, si tienen o no tienen, ¿no?, la distancia de su partido y de su persona necesarias para desempeñar el cargo, y después habría que seguir muy de cerca qué es lo que pasa en el Senado, ¿no? Ahí el Senado tiene una función importantísima de transparentar, de hacer público, ¿no?, todo lo que suceda, de hacer un escrutinio muy estricto del perfil de todos y cada uno de los candidatos, porque si no, mucho me temo, creo que podríamos terminar otra vez con procedimientos de designación a modo, poco serios, opacos, como por desgracia hemos visto en esta administración. El presidente López Obrador en este momento ya ha hecho 2 designaciones de ministras, el proceso en el cual llegó el ministro González Alcántara, el otro proceso donde llega la ministra Yasmín Esquivel Moza, ¿no? Y más allá de las diferencias que hay en los perfiles de ambos, un común denominador muy claro fue que el presidente armó ternas dominadas en su mayoría por personas cercanas a su administración. No olvidemos que ahí estuvo Loreta Ortiz, una persona muy cercana al presidente, que incluso estuvo encargada de los foros escucha al principio de la administración, que era militante de Morena, que renunció en algún momento, pero ya ha iniciado el proceso de designación de ministro. Y luego otra candidata que fue Celia Maya, que aunque es una juzgadora de carrera en Querétaro, había tenido una participación política abiertamente partidista, ¿no? Celia Maya fue candidata del PRD al Senado en Querétaro y posteriormente fue nada más y nada menos que candidata a la gobernatura de Querétaro por parte de Morena. Yo creo que por los antecedentes que hemos visto, por las mayorías que tiene el presidente y Morena, y por estas reglas que le dan muchísimo juego al presidente, sí tenemos efectivamente el riesgo
de que a la Suprema Corte de Justicia no llegue una jurista o un jurista con todos los méritos técnicos y con capacidad probada, sino un personaje muy cercano al presidente y al partido dominante, y eso creo que sí sería muy problemático en términos de independencia judicial. Un último punto y muy rápido. Había al principio de la administración una iniciativa para modificar la composición de la Suprema Corte y hacerla de 16 miembros. Ya con esta salida de Eduardo Medina, me imagino que el presidente ya no tendrá la necesidad de reconformar a la Suprema Corte en una iniciativa de ley que procediera, sino que por este lado, pues ya prácticamente estaría en dominio con la nominación de este nuevo ministro de la Suprema. Ya, yo creo que esa es una pregunta abierta, Pedro, porque si lo vemos, digamos, en términos muy fríos, el presidente ya hizo 2 designaciones, todo parece indicar que ahora hará una tercera anticipada, hará una cuarta en el 2021, que es una renovación por finalización natural del periodo del ministro Franco, y después vamos a tener ahí una ventana un poco incierta rumbo al final de la presidencia de López Obrador, porque el 30 de noviembre de 2024 se dan 2 ministros, ¿no? Y si los tiempos de la renovación se adelantan, que es algo que no está reglado ni regulado ni en la Constitución ni en las leyes, podríamos estar incluso en un escenario donde, si la Corte le avisa al presidente con el debido o con tiempo suficiente, podría incluso mandar otros 2 perfiles. Entonces, si lo vemos así en términos de números fríos, bueno, podría ser que López Obrador termine proponiendo de 4 a 6 integrantes de un órgano de 11, ¿no? Hoy, si lo vemos así en términos muy aritméticos, no tiene esa mayoría, pero no es, digamos, menor el hecho de que lleguen perfiles muy afines. Y esto se debe a que la Corte tiene algunas reglas específicas, ¿no?, para cierto tipo de asuntos, lo que en términos jurídicos conocemos como el control abstracto de constitucionalidad, que es una facultad muy poderosa de la Corte porque le permite invalidar prácticamente cualquier ley federal o local. Bueno, en este tipo de controversias se necesitan 8 votos para invalidar las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Que si el presidente cuenta por lo menos con 4 ministros, déjame ponerlo así, afines ya a su tiene proyecto o a su ideología, podrían vetar el control de cualquier ley que apruebe. Por supuesto que sí. Ahí está el control que en este momento le daría la oportunidad al presidente de controlarlo todo. Es decir, poder legislativo que lo trae, poder judicial que lo trae y obviamente el que él encabeza. Javier Martín Reyes, como siempre, es un privilegio estar contigo. Gracias y buenos días. No, hombre, el gusto y privilegio es mío, Pedro, que estés muy bien. Gracias. Vamos a hacer un corte. Pues ya lo hemos dicho todo, ¿eh? Ahí viene un caso padrísimo que sería el de Santa Lucía. Nada más, ojo, hay que tener muy pendientes la presión al Poder Judicial.